Queridos amigos, es un gustazo darles la bienvenida nuevamente a este canal y más cuando uno tiene la oportunidad, la ocasión de discutir temas profundos, interesantes y que no son de coyuntura, netamente, que no estamos hablando pues de lo que ocurrió esta mañana, de lo que va a ocurrir esta tarde, sino de las cosas que creo y creemos, acá hablo a título de grupo, son las acuciantes para una sociedad y son las que definen muchas veces qué tipo de sociedad es la que estamos formando y la que queremos formar de cara al futuro. El día de hoy tengo el honor de que me acompañe el profesor Antonio Canova y también por acá está con nosotros un gran amigo de ustedes y mío, el profesor Ricardo Baroni. Me he traído estos dos cuartos bates para que hablemos del tema de los derechos sociales, un asunto que generalmente incluso es muy criticado en nuestro país cuando se trata de hablar de los políticos porque se dice, hay una vieja concepción en Venezuela de que todos los políticos tienen su piquete de izquierda y una de las cosas que dicen quienes critican a los políticos venezolanos y les señalan como izquierdistas es de que tienen esta noción muy arraigada sobre creer que todo es un derecho y que por ende hay una gran cantidad de derechos sociales que hay que honrar con respecto a el pueblo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir desentrañando más adelante. De momento yo quiero darle la bienvenida a estos dos señores que están por acá. Bienvenido Ricardo Baroni, bienvenido Antonio Cánova. Muchísimas gracias por compartir un rato con este servidor y con esta audiencia que está tan ávida de escucharles y de reflexionar sobre estos temas. Ricardo, Bueno, Antonio. yo me siento muy honrado, además muy feliz de compartir con Antonio. Antonio, la última vez que hicimos un programa fue en noviembre del 2023, lo del camino de servidumbre de Venezuela, imagínate tú. Y bueno, mira, de verdad muy feliz porque esto es lo más cercano que tu público va a tener a una academia Jedi de la libertad. Antonio es Yoda, yo soy Obi-Wan Kenobi y tú eres el joven Skywalker. La ventaja es que no vas a tener un Darth Vader que diga que es tu padre. Eh, eh, yo te agradezco muchísimo, Neomar, la invitación y bueno, compartir con Ricardo es un gusto enorme, es un placer siempre con su cosita. Así que me parece bien que hablemos de este tema. Es un tema, bueno, yo creo que complejo, pero muy fácil de entender. Hay un núcleo de ideas que podemos desarrollar brevemente para luego profundizar y nada, ya tú vas a ver que va a quedar claro, porque es bastante sencillo lo que ha pasado con esta teoría que ya tiene unos que 70 años en práctica, que se ha implementado en infinidad de lugares por todo este tiempo y que ya también ha dado unos resultados que pueden verse, medirse y bueno, y vale la pena entonces esta teoría de los derechos sociales, como lo estamos entendiendo en especial en Venezuela y en Latinoamérica, bueno, ver qué hacer con ella. Si seguimos insistiendo en aplicarla, en llevarla a la práctica, o si más bien la realidad nos lleva a que intentemos hacer cosas distintas, porque la teoría no funciona como se espera. Bueno, vamos a arrancar por la historia, ¿no? Cuando uno mete esto en la lupa, se va a conseguir en que probablemente la teoría, como nos decía el profesor Antonio Canova, de los derechos sociales deviene del paraguas de la ONU y de lo que son los orígenes de la ONU a propósito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es un hijo, yo diría, estimados amigos, de la posguerra. Es un pacto al que se llega, me decía Ricardo Baroni, incluso por mucha presión de lo que significaban los soviéticos luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y la obligación de incluir dentro de esta declaración algo que tuviese que ver con un compendio de derechos que se supone eran intrínsecos a las sociedades, ¿no? Y que debían desarrollarse socialmente. Esta palabra es clave, ya ustedes lo van a ver dentro de lo que estamos hablando. Así, bueno, distintos pueblos del mundo pensarán en esta teoría como la única teoría posible para abarcar el tema de los derechos. Y yo creo que aquí es prudente, Ricardo, Antonio,
que aterricemos en el caso Venezuela. Nosotros tenemos una larga tradición de pensar esta cosa, de pensar el tema de derechos sociales. Venezuela estructuró su Estado a partir mucho de la influencia que significaban este tipo de cuestiones, y yo creo que no es un secreto para nadie que la exacerbación de este tipo de políticas o de este tipo de enfoques filosófico-políticos tienen su punto cúspide en el chavismo, ¿no? Con el chavismo nosotros vamos a llegar, resumo un poco la película, a un contexto en el que cualquier cosa o prácticamente cualquier cosa era un derecho social. Aquí la gente no puede perder de vista en que incluso el derecho a viajar, así lo dijo el presidente Chávez en una ocasión, era un derecho de la sociedad. Y por tanto, se extendieron unas facilidades económicas para que la población saliese del país a recrearse, a esparcirse, a conocer otras partes del mundo. Y así pues uno va a conseguir en los programas de campaña, por ejemplo, también el tema de la vivienda, y de allí salió la misión vivienda, el derecho a vivienda. Todo el mundo tiene que tener un techo. No importa cómo, pero hay que darle un techo a cada ciudadano. Así te vas a conseguir pues cualquier cantidad de cosas respecto de créditos, respecto de facilidad, de la línea blanca que tenían que tener esas viviendas. Eso era un derecho social también. O sea, Venezuela ha llevado el tema de los derechos sociales a un punto, yo diría, verdaderamente alarmante, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser un derecho. Yo no sé cuál de ustedes dos quiere abrir los fuegos para comenzar a hablar formalmente de lo que significa esta historia, esta tradición. Yo creo que sería Antonio en este caso, Sí. que nos dé un poco el paisaje histórico de lo que significan el asunto de los derechos sociales, y de allí partamos, ¿no? Lancemos este barco al mar a ver a dónde llega, ¿no? Antonio, tienes la palabra. Bueno, fíjate, como tú lo decías, esto podría entenderse que es uno de las consecuencias, de los resultados de la Guerra Fría, de ese periodo en el que el mundo estuvo dividido entre el eje de los Estados Unidos capitalistas y el de la Unión Soviética comunista, con sus dos polos enfrentados. Y estamos hablando luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del 45, hasta el 91, que ya cae como tal fracasa, implosiona el sistema de la Unión Soviética, aunque eso no significa, al contrario, que haya quedado detrás, que se hayan abandonado las ideas que surgieron en ese periodo previo. Al contrario, las ideas mutaron y más bien fue en ese periodo en el que, paradójicamente, la Unión Soviética triunfa al menos en la academia, en el derecho y en todo lo que es la visión de los derechos humanos. Fíjate esto, en el 48 se aprueba finalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU. Uno lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se da cuenta de que es una declaración que contiene básicamente derechos individuales. Es una declaración que tiene por objetivo limitar los poderes del Estado. Claro, acabábamos de salir, la humanidad, de una guerra de años, millones de muertos, cruenta a más no poder, de una guerra causada por el poder absoluto de los estados bajo, bueno, las diferentes visiones, sea el fascismo, sea el nacionalsocialismo. Esos dos sistemas, que fueron los que dan lugar a la guerra, bueno, partían de eso. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. El Estado, el colectivo, es el que priva, es la negación
abiertamente de las democracias liberales, de la idea de libertad individual y en especial de su sustento, que es la propiedad privada. Y esta declaración viene a reiterar valores en formas de derecho que ponen límites a los estados para que no vuelva a ocurrir eso, sistemas totalmente colectivistas que aplasten al individuo. Entonces, cuando tú ves la declaración, bueno, son derechos civiles, son derechos políticos, no se refiere a derechos sociales. Se refiere, el objetivo, insisto, es limitar a el poder de los gobernantes que llegan a tener el control de un Estado. Y se basa, bueno, en eso, en que haya pluralismo político, que no haya un poder absoluto, que haya controles frente a los gobiernos. En eso se basa, ese es el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un Estado controlado, limitado, con derechos que son previos incluso a la existencia del Estado y de las leyes, de las constituciones, de los ciudadanos, de las personas frente al Estado. Obviamente, la declaración no gustaba a los sistemas del polo del eje comunista, socialista, soviético, porque eso significa, bueno, que ellos estaban al margen de los derechos reconocidos como humanos en la declaración. Por ejemplo, en la Unión Soviética había un partido único, no había un intercambio ni democracia directa, una democracia representativa, no había respeto a la separación de poderes, al contrario, el poder estaba totalmente acumulado. De hecho, el comunismo es un colectivismo igual que el nacionalsocialismo y que el fascismo, que en Italia, en Alemania, son los causantes de la enorme guerra que acabábamos de superar. Y eso da lugar a que se comience a plantear la necesidad de hacer un nuevo pacto de derechos humanos en el que se incluya también estos derechos sociales. La idea básica, yo diría casi un cliché, es que, bueno, mira, estos derechos capitalistas, estos derechos individuales, producen desigualdades, hay gente que queda excluida de la riqueza, que es explotada por el capitalismo, por los empresarios, por los empleadores. Hay gente que no puede ser libre si no tiene cómo comer o dónde vivir, o si no accede a la educación, o si no tiene cómo curarse de alguna enfermedad, con lo que la libertad pasa a ser planteada como no es solamente déjame vivir mi vida y tener mi proyecto de vida en libertad frente a la acción estatal, sino también asegúrame que yo voy a poder vivir plenamente, valiéndome, teniendo a disposición todas estas necesidades satisfechas. Bajo esa idea se lleva a la discusión por varios años de hacer una nueva pacto de derechos humanos que incluya ya no solo los individuales que están en la Declaración Universal del 48, sino también los derechos sociales.
Y entonces ahí se forma realmente una polémica importante desde el punto de vista no solamente diplomático, de la ONU, de las alianzas, de los diferentes bloques, sino también desde el punto de vista intelectual. Y podría decirse que esa intención impulsada por los países del bloque soviético de hacer este nuevo pacto de derechos humanos así comprendido, fracasa. Fracasa por dos motivos. Primero, se hacen los pactos, se hace el pacto, se acepta hacer ese nuevo pacto, pero fracasa por dos motivos, porque no es un solo pacto, sino que se dividen en dos pactos, uno de derechos individuales por un lado y el otro de derechos sociales. Estamos hablando del año ya 1966, había pasado un buen trecho, casi 20 años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los Estados Unidos y el bloque occidental propuso y termina triunfando que no se haga un solo pacto como estaba previsto, sino que se hagan estos dos pactos. Y por el otro lado, el otro aspecto que hace que fracase el intento soviético es que se incluye en el mismo artículo 2 que los estados en el pacto de derechos sociales, económicos y culturales, que los estados están obligados a realizar esas necesidades en la medida que haya disponibilidad presupuestaria para cumplirlo. Con lo que quedó que esos derechos sociales eran más un programa, era una aspiración, pero que no se podían hacer valer de una manera inmediata, efectiva ante un tribunal. Si bien se dice que los estados tienen que la obligación de hacer valer estos derechos, si bien se decía que estos derechos tienen que cumplirse de manera progresiva, esa progresividad supone que cuando se avance en el derecho no se puede luego retroceder. Bueno, quedó sometido con esa limitación a la disponibilidad presupuestaria, porque si el Estado está obligado a hacer viviendas y toda educación y salud y todas estas cosas y no tiene los recursos para hacerlo, entonces, bueno, simplemente no se iban a poder llevar a cabo. Esa insatisfacción con el pacto de los derechos sociales, bueno, queda allí, pero no queda allí por mucho tiempo, porque entonces comienza los pensadores, la academia, muy influyentes. Acuérdate que los académicos tienen una característica que es que saben mucho. Y como saben mucho, bueno, son pretenciosos. Entonces, todo académico tiende a ser arrogante y muy racionalista. Entonces, ellos rápidamente, bueno, comienzan a construir sobre esa base, bueno, una idea, esa base que queda en los dos pactos, de que, no, mira, la teoría realmente es que no todos son derechos humanos, todos tienen la misma jerarquía, son interdependientes, no puede haber libertad si no hay estas necesidades satisfechas, con lo que comienza a construirse toda esa teoría de la interdependencia de los derechos, la indivisibilidad de los derechos humanos, y bueno, salen teorías como, bueno, desde que si son exigibles directamente por los tribunales, con lo que los tribunales vendrían a tener un papel allí de activismo importante, la teoría de que como todos los derechos tienen la misma jerarquía, el juez o el legislador primero, pero el juez después
tendría que ponderar entre ellos y buscar la forma de que los dos, aunque en la realidad se opongan, el legislador, bueno, tendría que ponderar, ir buscando la forma de evitar esa contradicción. Y esa teoría lleva incluso a plantear que las constituciones debían ser garantistas, y esa garantía pasa no solamente por evitar que los estados puedan imponerse frente a los ciudadanos, sino que el estado está obligado a cumplir a favor de los ciudadanos con esas necesidades que se califican como derechos sociales. Es decir, se construye un nuevo constitucionalismo, se construye una nueva definición de derechos humanos, ya no la inicial, que sería propia del liberalismo, que pone en el centro, en el foco, la libertad individual y la propiedad, sino unos derechos humanos donde están mezclados ambos tipos de, entre comillas, derechos, que realmente son contradictorios. Y son contradictorios porque, como se planteó desde el comienzo, cuando se negó a hacer ese de todo en un mismo documento, si tú, por un lado, dices que las personas son libres para tener su proyecto de vida y que para eso, bueno, tiene libertad de cooperar libremente con los demás, utilizar sus propiedades, emprender libremente para satisfacer las necesidades de los otros a través del mercado, de ese proceso de cooperación. Pero por el otro lado dice que el Estado tiene que darte una cantidad de cosas que prácticamente lo incluye todo, porque es desde la vivienda hasta la propiedad, hasta cómo deben ser el empleo, hasta la seguridad social, las pensiones, hasta la salud, la educación, etcétera. Entonces, bueno, vas a tener un Estado que necesariamente va a ser muy grande, muy poderoso, que va a requerir muchos recursos, no solamente dinero, sino personal, una burocracia enorme. Entonces, es un Estado que va a estar habilitado para actuar, no ya limitado en su actuación, con lo que allí hay una contradicción que se ve en la práctica, más allá de lo que los teóricos habían construido, como que era perfectamente posible entender que los derechos humanos son indivisibles y interrelacionados. Pero bueno, se impone esta teoría. De hecho, ya en el 68 y en el 73, en la declaración en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, ya se declara abiertamente esta teoría como la teoría válida, que los derechos humanos son todos iguales, que no hay dos generaciones, ni dos categorías, ni jerarquías de derechos humanos, sino que todos son la misma jerarquía, que todos tienen además la misma característica, que todos son exigibles, que todos son para todas las personas, que todos son... en esta declaración de Viena, que es de 1993, ya después de que cayó el muro y todo el eje soviético, bueno, triunfa esta teoría de los derechos sociales y es el inicio del Estado social, ya no el comunismo brusco, rudo, grosero, sino de esta socialdemocracia
a la que se le llega incluso como si fuera parte del juego democrático se crea este neoliberalismo. Del liberalismo se pasa a un nuevo liberalismo, que es este liberalismo social, y se pasa en materia de las constituciones, concretamente a un neoconstitucionalismo, que ya no es el constitucionalismo tradicional que frena el poder, detenga el poder, sino es un constitucionalismo que más bien tiene ambas cosas. Unas normas dicen que detengas al poder, pero otras normas dicen que habilitas al poder. Entonces, ya con esto concluyo. Tenemos desde este momento, en práctica, en la mayoría de los países, esta democracia social, este Estado social, este Estado que tiene todos estos derechos como si fueran uno solo, y en la teoría eso debería funcionar, pero en la práctica lo que ha terminado ocurriendo, y Venezuela es un buen ejemplo, no solamente la Venezuela post-Chávez, sino incluso la Venezuela del Estado social que se instaura desde mediados del siglo XX, tienes más bien un Estado muy grande que se mete en todo, riquísimo, poderoso, con impuestos enormes, que hace que controla buena parte de la economía y que limita el libre accionar de las personas. Obviamente, y ahí Ricardo lo explicará, en este sistema, en este Estado social, bueno, hay una serie como dices tú, Ricardo, de pecados, de contradicciones que nos van llevando a cada vez menos prosperidad, más desigualdad, más injusticia, y al final esta planificación centralizada desemboca en un fracaso burocrático, de ineficiencia y de corrupción generalizada, que tarde o temprano, posiblemente hemos visto en unos 70 años ya cómo degeneró, bastante temprano, esta teoría que degenera en autoritarismo, ya como lo que hemos vivido en Venezuela y hemos padecido en Venezuela en este brevísimo periodo que donde ya termina degenerando el Estado social en un autoritarismo abierto, claro, donde no hay ningún vestigio de democracia liberal. Esto es resultado de esta idea de los derechos sociales. Los derechos sociales, al final, han demostrado que así como lo terminó entendiendo y aceptando los estudiosos, pero también los tribunales, el sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos en el 2017 ratificó que los derechos sociales son directamente exigibles. En una sentencia que la gente celebra, pero que realmente es la muestra, la evidencia final de la descomposición, del desastre, de la pobreza a la que estamos sumidos todos estos países. Entonces, la visión de los derechos sociales que impera hoy es, paradójicamente, la comunista, que había sido rechazado por allá por los años 48, los años 66, y que luego es la que termina imponiéndose ya con el nombre mucho más bonito, mucho más potable, digerible, de la democracia social, del Estado social. Pero a fin de cuentas, el régimen comunista. De hecho, ahora sí cierro. Tú agarras y te vas al manifiesto comunista
y te consigues, entre otras cosas, en un caso típico y que ustedes saben que a mí me interesa muchísimo, la educación debe ser obligatoria, dice el Manifiesto Comunista. La obligación debe ser obligatoria y para todos los niños y debe ser llevada por el Estado, que es exactamente como lo establece la Constitución venezolana, la Constitución cubana o prácticamente toda la Constitución de Latinoamérica. Ganó el comunismo luego de que el mismo comunismo ya en la práctica había fracasado. Ahorita estamos en este proceso de terminar de darnos cuenta, chocamos de nuevo con la misma y estamos viendo cómo que tenía razón está Eleanor Roosevelt y los que se negaron, los que vieron desde el inicio el peligro de los derechos sociales, y lo que nos toca ahorita es, bueno, revisar esa teoría y corregirla, eliminando esa visión de los derechos sociales como derechos humanos y dejándolo en lo que son necesidades, son aspiraciones, pero no es a través de un Estado que lo vaya a hacer valer como se van a llevar en la práctica. Bueno, Antonio, ¿qué decir de este enjundioso resumen que nos acabas de hacer y que además nos pone a pensar en muchísimas cosas que ya he hablado yo previamente con Ricardo sobre todo cuanto se pueda aparejar a la palabrita social, ¿no? O sea, hemos hablado con Ricardo de la justicia social, hemos hablado del Estado social, hemos hablado de todo cuanto tenga que ver con social que deviene, yo creo que el mecanismo o el vaso comunicante en todas esas estructuras con la población termina siendo el asunto de los derechos que estamos abordando el día de hoy, es el derecho, los derechos sociales. Todo esto, como has dicho tú bien, para colectivizar todo lo que significa un entramado de cosas que puede ser infinitas y que se supone que además terminan siendo el mecanismo posibilitador para que el Estado crezca y crezca y crezca y crezca y crezca y llegue incluso a las cotas que hemos llegado nosotros en Venezuela, que es de un autoritarismo rampante y de, bueno, un Estado prácticamente dueño y señor de la vida de los ciudadanos, ¿no? Hayek decía que los derechos sociales son el caballo de Troya del autoritarismo. Bueno, ahí lo tenemos. Nosotros no nos tienen que echar muchos cuentos. Ricardo, hemos hablado muchísimo nosotros de este tema de manera indirecta porque nunca habíamos tocado el asunto de los derechos. Y pienso en las sociedades europeas que, como dice Antonio, bueno, han estructurado su forma de vida a partir de lo que podríamos llamar un consenso socialdemócrata, donde fundamentalmente lo que se percibe es hay una cantidad de derechos sociales que tiene que cumplir el Estado y bueno, y por eso vemos todo lo que significa además el sistema de pensiones, todo lo que significa el cobro de impuestos, o sea, que sustenta toda esta situación. Pero tú tienes un punto, Ricardo, me decías, que es muy interesante a propósito de no concebir todas las necesidades como una cosa que necesariamente lleva a que esas necesidades deben ser cumplidas por la vía de un derecho. O sea, que tú tienes un derecho. ¿Cuál es la diferencia entre esa necesidad que todos tenemos, porque tenemos múltiples necesidades de los seres humanos, y pensar que esa necesidad debe implicar que un derecho, yo tengo un derecho a que ella sea satisfecha por la vía, probablemente por lo que nos ha explicado Antonio, del intervencionismo estatal y de que, bueno, papá Estado nos resuelva todo? Ricardo, tiene usted la palabra. Bueno, gracias. Y de verdad, Antonio, tremendo resumen histórico sobre de dónde proviene esto, ¿no? Fíjate una cosa, Neomar. Evita Perón decía que donde había una necesidad, había un derecho. Y aquí es muy importante entender qué es un derecho para poder determinar si una necesidad engendra realmente derecho. Ante todo, Neomar, Antonio, tú lo sabes muy bien, las necesidades requieren de un satisfactor que satisfaga esa necesidad. Las necesidades requieren del satisfactor para satisfacerlas, así de simple. Tener hambre es una necesidad, se requiere de alimentos para poder quitarse el hambre. En cambio, a los derechos, si verdaderamente son derechos, lo único que se requiere es que la otra persona los respete y punto. Entonces, vemos así que no necesitamos de un presupuesto para poder respetar los derechos, simplemente no agredir los derechos de los demás. Mientras que sí necesitas un presupuesto
para poder satisfacer las necesidades, porque tienes que comprar, adquirir, producir esos satisfactores. Fíjense una cosa, por ejemplo, nuestra Constitución en su artículo 83 señala que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantiza como parte del derecho a la vida. Y aquí quiero hacer una nota a pie de página. Cuando la Constitución dice que un derecho es obligación indeclinable del Estado prestarlo, lo que estamos diciendo que quien está obligado a garantizarnos esos derechos son los políticos, los gobernantes, porque como hemos dicho anteriormente, Neomar, ontológicamente el Estado no existe, el Estado es una ficción. Solo el ser humano existe, solo el ser humano actúa. El Estado lo que termina siendo en la realidad es un grupo de personas que se han organizado, generalmente en un partido político, en un sistema democrático, han triunfado en una elección y toman el poder del gobierno y por ende el poder del Estado. Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Entonces, hecho esta aclaración, y con respecto al derecho a la salud, lo que ese artículo nos está diciendo es que el Estado está asumiendo una responsabilidad positiva, esto es dar salud. Y aquí es donde surge una pregunta muy interesante, que es si hay una manera más o menos objetiva de definir qué es un derecho para poder diferenciarlo de una necesidad. Definir los conceptos es vital, porque las definiciones nos permiten saber lo que es de lo que no es y nos permite fijar límites. Un derecho, y en este caso derecho subjetivo, no es más que la potestad que tengo yo, tú, Antonio o cualquier persona de exigirle a otra persona una determinada acción o inacción, es decir, un determinado hacer o no hacer. Entonces, si lo vemos así, hay dos tipos de obligaciones fundamentales, las negativas y las positivas, que Antonio las esbozó. ¿Cuáles son esos derechos a los que corresponde una obligación negativa? Bueno, son los derechos naturales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Entonces, por ejemplo, mi derecho a la vida supone de todos los demás una obligación negativa. ¿Cuál es no matarme? Mi derecho a la libertad supone una obligación de todos los demás, que es no secuestrarme. Y mi derecho a la propiedad supone de todos los demás una obligación negativa, es decir, de no robarme. Ahora bien, y volviendo al tema del derecho a la salud, tenemos derecho a que nos curen cuando estamos enfermos. Creo, Antonio, Neomar, que podríamos estar de acuerdo que ante todo librarse de una enfermedad es una necesidad, ya que necesitamos salud para poder trabajar, producir y hasta para poder amar. Y no obstante, nuestras constituciones disponen que la salud es un derecho, lo que implica una obligación para el Estado de otorgarnos ese derecho. Si partimos del supuesto que la salud es un derecho, y si ya habíamos dicho que todo derecho siempre genera una obligación correlativa, mi derecho a la salud implicaría que alguien más está obligado a curarme cuando estoy enfermo. Y eso solo se podría hacer de dos maneras: obligando a alguien a la fuerza a curarme, o, que es lo que hace el Estado, quitándole parte de sus ingresos a unos para poder pagar la asistencia médica de otros. Y es por eso precisamente que los derechos, esa interdependencia de los derechos, esa misma jerarquía de los derechos que la teoría de los derechos humanos y académicos han construido, no se dan cuenta que los derechos individuales y los derechos sociales son irreconciliables. La única manera de dar derechos sociales es a costa de fagocitar, de expoliar derechos individuales. Ahora bien, ¿qué tipo de obligación supone una obligación negativa? O sea, negativa en el sentido de que no me impidan ejercer mis derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bueno, ahí la obligación sería que si lo llevamos a los derechos mal llamados derechos sociales, es que no me impidan curarme, no me impidan educarme, no me impidan tener una vivienda digna. Y yo creo que es así como se deben entender estos mal llamados derechos sociales. La alimentación, el vestido, la educación, la atención médica, la vivienda son necesidades básicas que sí suponen ciertos derechos,
pero no derechos positivos que implique que alguien esté obligado a darme gratuitamente los satisfactores de esas necesidades, sino derechos negativos de que no se me impida acceder a esos satisfactores. Pero hoy en día se entienden de una manera totalmente distinta y las constituciones están llenas de derechos a la alimentación, a la educación, a la atención médica, a la vivienda digna, etcétera, 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 que suponen una obligación positiva por parte del Estado de garantizar estos derechos. El problema es que para que el Estado me pueda dar esos derechos a alguien, el Estado, mediante la violencia que significan los impuestos, le está quitando los recursos a otros para poder sufragar esos derechos. Por eso que los derechos individuales y los derechos sociales son excluyentes, contradictorios e irreconciliables. Y eso genera muchos problemas. O sea, primero porque el Estado no puede dar de todo a todos, sino algo a algunos, y otros problemas mucho más graves llevan a una decadencia relativa y paulatina de las sociedades, que eso es un tema que hemos tocado en otras oportunidades. Dar esos derechos sociales es atentar en contra de la propiedad de otras personas. Y dado que la propiedad es una de las condiciones de posibilidades del ejercicio de las libertades, esos derechos terminan afectando los sociales, terminan afectando, limitando y dañando la libertad individual. Aquí hemos llegado a una gran conclusión, Ricardo, y es, bueno, ya la esbozaba Antonio, y es que no hay posibilidad de reconciliación entre ambos mundos. O sea, tú no puedes, y eso es lo que básicamente, esa es la ficción que básicamente nos vende la democracia liberal moderna, que se puede conciliar. Se dice, no deben ser excluyentes, una madeja de derechos sociales de lo que son los derechos intrínsecos individuales que tenemos pues presentes. La democracia social moderna. La democracia social. Bueno, no. Yo digo porque esa democracia liberal moderna a veces tiene unos linderos con la democracia social. Totalmente. Tienes razón. Y creo que la mayor expresión es Europa, Antonio y Ricardo. Los términos marcan muchísimo y confunden y se utilizan de manera indistinta. Fíjate que unos y otros hablan de libertad o hablan de propiedad cuando están hablando realmente de nociones distintas, ¿no? No es lo mismo la libertad de no te metas conmigo a la libertad a dame el poder para hacer tal cosa, o la diferencia entre una ley que sea general y abstracta o un mandato que es una orden fruto de una planificación central. O sea, y las dos las llaman leyes o democracias. No es lo mismo la democracia liberal de la democracia social, y al final las dos terminan utilizando el mismo nombre. Entonces, bueno, está este tema de los términos, de la neolengua del poder que se utiliza de esa manera para manipular. Yo quería hacer, porque tenemos poco tiempo, yo quería hacer algunas pocas, realmente como introducciones para que, y me estoy totalmente a la orden y me gustaría muchísimo poder luego complementar, pero algunas introducciones, algunos temas que son fundamentales. Mira, hay unas razones que son incluso antropológicas y de psicología evolutiva que explica la contradicción que tenemos los humanos, nuestra forma de pensar en esta materia. Por un lado, nuestra mente está construida, fue fue construyéndose pensando en esa forma de vida tribal de la tribu. No es en vano que uno de los últimos libros del profesor Mario Vargas se llama La llamada de la tribu. O sea, esa visión tribal es la forma de nosotros razonar los humanos. Entonces, fíjate, en la tribu todos nos conocemos, todos formamos un grupo, todos nos ayudamos, todos trabajamos en conjunto, todos, por lo tanto, planificamos,
delegamos esa actuación normalmente en alguien que la conduzca. Esa persona que conduce, el jefe, bueno, impone normas, mandatos, no son reglas, son más bien órdenes dentro de lo que se estima es bueno para esa comunidad, para esa tribu. Nosotros tenemos entonces esa visión tribal que nos lleva a decir como cosas como estas. No podemos dejar que nadie de nuestro grupo, de nuestro país, porque no tenga recursos, no estudie, o no se pueda curar, o no tenga, cuando ya esté mayor, adulto y no pueda valerse por sí mismo, no tenga una pensión. O sea, está esa visión que es algo intuitivo. Y hay, por otro lado, unos cambios que ocurrieron recientemente en la historia del hombre, del sapiens sapiens. Estamos hablando de los últimos 5 minutos, en cosa de 100 años, cómo se pasó a la gran sociedad, a una forma de organización de millones de personas, con lo que la forma como nosotros entendemos las relaciones sociales intuitivamente de las sociedades tribales no es aplicable en esta sociedad extendida, sociedad abierta. Entonces nos relacionamos con cientos, millones de personas y dependemos todos de todos, sin un planificador, sin justamente alguien que mande y que organice. Se logra de una manera mágica a través de la cooperación voluntaria. Eso es lo que en algún momento, que se cumplen 250 años recién del libro de Adam Smith, La Sociedad de las Naciones, la riqueza de las naciones, que es esa mano invisible, esos órdenes espontáneos de los que también hablaba Friedrich Hayek. Entonces, ahí tenemos un primer tema. Los derechos sociales son más fruto de esa visión, de esa intuición tribal, que de la forma como puede funcionar eso en una sociedad de esta característica, de esta magnitud global. Entonces, allí ya entra en discusión los conceptos de leyes, que serían abstractas, generales, y los mandatos, que es la forma como se realiza, como el derecho se ha transformado para realizar estos derechos sociales y no para garantizar la libertad, que sería esa idea. Otra cosa que quería dejar ahí claro. Está bien. Si tenemos esta visión de los derechos sociales como obligación del Estado, terminamos creando a ese Estado responsable de los derechos sociales, terminamos creando entonces, además, como unas especies de monopolios. Sin decirlo, es el Estado el gran actor en todas estas materias. Entonces, es el gran actor en la salud, es el gran actor en el tema de pensiones, es el gran actor en el tema de educación, y esa protagonismo del Estado supone no solamente una planificación que hace el Estado, sino también una disminución de la libertad de las personas en esos sectores, donde las personas ya van a actuar es solamente en la medida en que el Estado, al haber planificado, asumiendo que el derecho social lo tiene que prestar él, le permite a las personas actuar. Entonces, allí ya no hay libertad en ninguno de estos sectores que son llamados derechos sociales. Los derechos sociales es asemejable a reservas de sectores de la economía a favor del Estado.
y en donde las personas van a participar, en todo caso, siguiendo los mandatos del Estado, las instrucciones del Estado, como una especie de concesionario, como una especie de colaboradores del Estado. Entonces, ya allí hay una exclusión en toda esta materia de los derechos sociales de lo que podríamos llamar el proceso de mercado. Ya no hay allí una cooperación libre y voluntaria entre las personas para satisfacer esas necesidades de las que hablaba Ricardo, sino hay una planificación centralizada y un papel que juega el Estado y un papel que el Estado le pone a las personas, le deja a las personas en el cual puedan participar. Y la última idea que quería dejar es, pues ya por experiencia, nosotros ya sabemos, después de tantos años aplicando estas teorías en todos los países por tanto tiempo, una y otra vez, por experiencia ya nosotros sabemos dos cosas en la práctica, más allá de lo que diga la teoría esta de los derechos sociales. Sabemos dos cosas. Una, el Estado, una organización como los gobiernos, tienen unos incentivos, las personas que ocupan el gobierno tienen unos incentivos que hará que esa actividad nunca la desarrollen, la presten de una manera eficiente, de una manera adecuada, de una manera justa, de una manera que satisfaga bien las necesidades de todos, de una manera en que no se aprovechen los que están en el poder de justamente estar en el poder. Como es la cosa, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, eso lo sabe todo el que va para un cumpleaños. La burocracia no es eficiente, no es innovadora, no puede ser innovadora. La burocracia, que es la forma como el Estado lleva adelante sus actividades, o sea, choca con cualquier visión de eficiencia, porque es que ni siquiera hay cómo medir qué tan eficiente es en su actividad, porque no trabaja como si lo hace una empresa privada buscando un beneficio. No hay riesgo siquiera para el Estado prestando eso. Entonces, primera lección que nos queda. La actividad estatal, por regla general, no es por un tema ideológico ni por un supremacismo de los empresarios sobre los políticos, no. Es que la forma de trabajar, de organizarse, y los incentivos que están para las personas en el Estado, en la organización gubernamental, hace que funcione mal. O sea, eso es inevitable en todas partes y en todos los países, en todas las sociedades. No hay un Estado donde las cosas funcionen bien. No hay. Y reto cualquiera a que me dé un caso concreto y lo vamos a analizar a fondo para que veamos que no funciona bien, que podría funcionar siempre mejor con otros incentivos, que son esos incentivos que surgen del mercado de esa manera espontánea. Y la segunda gran lección, y ya con esto termino, es que más bien cuando no hay coacción estatal, si no hay libertad en las personas intentan resolver estas necesidades de una manera cooperativa. Esa manera cooperativa, libre, voluntaria de trabajar de las personas supone que todos tengan unos incentivos que les lleva a ser lo más eficiente posible, que les lleva a ser los más creativos, innovadores, que les lleva a ofrecer ese servicio de la mejor manera, más accesiblemente,
a mayor cantidad de personas, buscando el empresario, el emprendedor, su propio beneficio, que es que mientras más éxito empresarial tenga, obviamente le va a ir mejor, y satisfaciendo también a los consumidores que terminan eligiendo libremente entre todas las ofertas la que también satisface mejor sus necesidades, con lo que es perfectamente posible, y más que eso, está demostrado, es una lección aprendida, que funciona mejor la satisfacción de esas necesidades que llamamos derechos sociales cuando se deja a las personas hacerlo, lograrlas, alcanzarlas libremente. Es decir, el mercado funciona, genera mejores productos a mejores precios, evoluciona más fácil, más rápido, porque bueno, los incentivos animan a que ese proceso de mercado lleve a más prosperidad de una manera constante. Entonces, si le vas a poner un título a esta conversación, yo te sugeriría uno así como los derechos sociales nos... No te cortes, no te cortes. Nos joden. Nos fuñen. Pero Antonio. Nos destruyeron. Pero fíjate, Antonio, y vamos a cerrar con Ricardo porque no queremos hacer demasiado largo. Además, ustedes tienen obligaciones que cumplir, ¿no? Pero esta explicación tan sentida, tan racional, tan lógica y tan realista que ambos nos han ofrecido, no tiende a ser la más popular entre las masas. Es más fácil, y sobre todo en nuestros pueblos, no hablo solo de Venezuela, hablo de en general en los pueblos hispanoamericanos, en la región, incluso del lado de allá también, en la propia España. Lo más tradicional es que veamos a la gente comprar discursos que te dicen todo lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo. ¿Y a nosotros qué nos dirían? ¿Cuál es el término que se le ha acuñado, el rótulo que se ha acuñado en los últimos años con respecto a personas que piensan como nosotros? Estos son los antiderechos. Estos son los antiderechos. Esta es la gente que quiere fortalecer una estructura solamente de privilegios. No, yo creo que los privilegios están del otro lado, ¿no? De crear una clase privilegiada a partir del Estado, que es una clase en sí. Pero lamentablemente, estimados amigos, el retrato es ese, es de una sociedad que prefiere ahorrarse los caminos, que prefiere tomar el atajo y prefiere despersonalizar la responsabilidad que es individual y decir, no, es más fácil que me lo cumpla el Estado, es más fácil que me lo cumpla un tercero y por eso yo tengo derecho a. Ricardo, su reflexión sobre esto. Mira, yo no sé si, porque en el enfoque que estás dando, yo no sé si sería pertinente poner de los dos que te envié de video, uno solo, el de Sheinbaum, que demuestra por qué. Vamos a poner el video de Sheinbaum. El mensaje de ellos llega más que el nuestro. Vamos a presentar una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Con esto vamos a ir cerrando para que ustedes vean, por ejemplo, qué es lo que piensa la izquierda mexicana, la presidenta actual de México, sobre justamente cómo los derechos tienen que ser para todos y son masivos. Y bueno, y aquí lo demás es cuento de camino. Vamos a ver qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Es universal. Eso lo hace ser un derecho. Durante todo el periodo neoliberal trataron de quitarse los derechos y ahora en muchos países lo que buscan es quitar esos derechos. Cuando tú quitas el derecho a la educación, ¿en qué se convierte? En un privilegio. Cuando tú obligas a que se tenga que pagar por la educación, ¿en qué se convierte? En una mercancía. Entonces, el derecho a la educación, el derecho a la salud y los derechos asociados a lo que llamamos los programas de bienestar son para toda la población. Y se ha demostrado, pues, que eso disminuye pobreza y desigualdades, acompañado de los incrementos salariales.
Entonces funciona la cuarta transformación. ¿Que son dádivas? Pues eso es lo que piensa la derecha, el conservadurismo, porque ellos en todo el periodo neoliberal que gobernaron, pues lo que buscaron era disminuirle los derechos al pueblo, convertirlos en mercancías, convertirlos en privilegios y de paso en negocios privados, porque se llevaron un buen porcentaje, por ejemplo, de las viviendas al Infonavit, toda la corrupción que hubo asociada a las viviendas. Bueno, allí lo tienen ustedes, ¿no? Fíjate, Neomar, porque todavía has planteado eso de que, bueno, que esta gente vendía mejor estas cosas que nosotros. Fíjate cómo la manipulación del lenguaje, cómo hace ver que si tú vas al mercado a educarte, primero es un privilegio, ¿ok? Como un privilegio para ricos. Y esos derechos terminan transformándose en mercancías. Entonces, fíjate la manipulación, y es por eso que ellos contactan o conectan estos políticos de izquierda que defienden este tipo de cosas con las emociones y con el estómago de las personas. En cambio, construir, defender la idea contraria y atacar esto, primero, bueno, imagínate, son unos genios poniéndole nombre a las cosas, derechos sociales. Entonces significa que si tú atacas esto, eres un antisocial. Claro. Pero además, la argumentación, el arsenal, son un poco ideas que son muy contraintuitivas, a veces muy abstractas, que son más difíciles de desarrollar y emocionalmente es más difícil conectar o sea, esta línea de pensamiento que defendemos Antonio y yo, de manera emotiva, es más difícil de conectar con las personas y de generar mayor empatía. Pero realmente, y la verdad es que los derechos sociales son perjudiciales. Mira, en primer lugar, son inmorales. Son inmorales porque para darle a Juan un derecho tienes que quitarle a Pedro parte del producto de su trabajo para que el Estado pueda pagarlo. Y se lo tienes que quitar a través de mecanismos de violencia. Eso es inmoral. Pero además los derechos sociales envilecen al ser humano. Primero porque nos hace ser personas menos solidarias. ¿Para qué yo voy a ayudar a alguien si ya con el impuesto que me quita el Estado, gentilmente el Estado asume esa función al monopolizar la caridad? Me ha quitado un problema. Que el Estado ayude, yo no. Pero además estos derechos sociales generan en los individuos un sentido de no superación. Genera todos unos incentivos para que no te superes, para que no prosperes, para que no mejores. ¿Para qué yo voy a matarme trabajando para tener más ingresos, para pagar una mejor educación o una mejor vivienda o un mejor sistema de salud si ya el Estado me lo da gratis? ¿Para qué lo voy a hacer? Si no, cuéntaselo a los autónomos en España, ¿no? Antonio debe estar muy pendiente de esto. ¿Cómo piensa la gente para ser autónoma en España? Antonio lo dijo, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Termina generando una dependencia del ciudadano, te termina convirtiendo en un ser infantil que dependes de papá Estado, porque los derechos sociales tienen un efecto droga. Cuando tú lo sueltas a la calle, recoger eso, o sea, ningún político salvo Milei, está dispuesto a asumir ese costo. Pero aquí hay una reflexión, Antonio, que tenemos que tocar, porque es de donde siempre nos quieren fregar con este argumento. ¿Y qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Dejamos que se mueran? Mira, a mí me parece, fíjate, cuando comienza el Estado Social hace 70 años, dos de las patas principales del Estado Social es la salud y la educación. Si tú argumentas de que eso debería ser prestado por el mercado, la gente, los socialistas, lo que te van a decir es que tú quieres que la gente viva enferma y que sea bruta, que no se eduque y se cure. Pero yo me pregunto algo. Hay dos necesidades, Neomar, mucho más apremiantes que la educación y la salud, y que no son derechos sociales. La alimentación y el vestido. Hay países que el vestido, si no te mueres, ¿no? En los países donde hay 4 estaciones. Entonces, ¿quién presta hoy esos servicios básicamente en el mundo? Es el mercado. Claro. Nos alimenta el mercado y nos viste el mercado. Pero yo estoy seguro que si en los albores del Estado Social se hubieran colocado no la educación y la salud, sino la alimentación y el vestido, y hoy estuviéramos haciendo los mismos argumentos contra eso, lo que hoy nos estarían diciendo es que tú quieres que la gente se muera de hambre y que viva desnuda. Y realmente es el mercado la que satisface esas necesidades. Mira, ¿qué hacemos con los pobres? Tanto la izquierda como los liberales,
y vamos a asumir buena fe por parte de la izquierda, tenemos el mismo objetivo: reducir la pobreza. La diferencia está en los medios. Los socialistas piensan que es más eficiente hacerlo a través del Estado y nosotros pensamos que es más eficiente hacerlo a través del mercado. Y a mí me da mucha risa porque los académicos venezolanos que defienden esto hasta la muerte, por ejemplo, muchos de ellos que son de clase media hacia arriba, adivina dónde se graduaron: en la Central. Le quitaron un cupo a un pobre. Entonces, eso por una parte. Y de a ver dónde estudiaron los hijos: en colegios privados. Es decir, los primeros defensores en Venezuela de esto no se juegan la piel. Porque si tú confiaras y asumieras que esto es beneficioso para todos, bueno, mira, yo pondría a mis hijas a estudiar en un Simoncito, por ejemplo. Y no es así. Y hay otra cosa que hay que ir destruyendo, porque dentro de la pobreza hay grados. Está la pobreza extrema, que es la persona sin calle, sin nada. Bueno, claro, por supuesto, esa persona hay que ayudarla. Y yo no estaría en contra de que haya programas del Estado para ese tipo de personas que están en la indigencia y la pobreza más extrema. Pero tú ves a la gente, por ejemplo, que puede vivir en Petare, que es una clase de bajos ingresos. En cuántas de las viviendas de Petare tú no veías un DirecTV, o cuánta persona que vive en Petare no tiene un celular, un smartphone, o comen, por lo menos en la Venezuela que yo crecí. Mira, Antonio, hay un libro que él lo ha citado mucho, que es el Bello Árbol de James Tully. James Tully demuestra en países africanos cómo las personas más pobres de esos países, que estarán entre los países más pobres del mundo, se pagan educación privada de calidad superior a la educación pública que hay en sus países. Antonio, con su proyecto El Bello Árbol Venezuela, ha descubierto cómo las personas de manera voluntaria, espontánea, coordinándose ellas mismas a través de acuerdos voluntarios, han logrado darle una educación de calidad a sus hijos. Incluso muchos de estos niños, y es un proyecto que Antonio ha financiado, en estos colegios privados de bajo costo, han obtenido medallas de oro en olimpiadas de lectura y de matemática. Entonces, el libro de James Tully, es un torpedo en la línea de flotación de los derechos humanos y de los derechos sociales, que se basan precisamente en que el Estado tiene que satisfacer estas necesidades, porque los pobres no saben, porque los pobres son brutos, porque los pobres pueden ser fácilmente manipulados por los empresarios, porque no tienen los recursos, y eso es mentira. Mira, en la India, por ejemplo, si nos referimos a la salud, y no me voy a extender en esto porque es algo largo, vean el caso del doctor Sethi. El doctor Sethi, cardiólogo, nada más te voy a decir esto. En Estados Unidos, una operación más o menos de rutina del corazón, poner un bypass, está en el orden de los $50,000. El doctor Sethi lo que hizo fue transportar la idea de línea de ensamblaje de Henry Ford para la producción de vehículos al sector salud, y en la India esa misma operación cuesta hoy $700. Wow. Con soluciones de mercado, con innovación, cuestión que un burócrata es imposible que innove, primero porque no tiene los incentivos para que yo me voy a romper la cabeza innovando si no voy a obtener ningún beneficio de esto, y segundo por el principio de legalidad. O sea, yo como funcionario nada más puedo hacer lo que la ley me dice que puedo hacer. Entonces, en definitiva, la mejor manera de ayudar a los pobres es dejando esto al mercado. Es dejando esto al mercado. Incluso cuando una sociedad es próspera y hay excedentes, Neomar, la tendencia es ayudar a los que menos tienen. Cuando a ti te va bien en la vida, no solamente te ayudas a ti mismo y a tu familia, sino también a tus familiares. Y mientras más próspero eres, incluso llegas a ayudar a desconocidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo te tendría que decir en relación a esto. Antonio, sé que te tienes que retirar. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, pero quiero unas palabras finales de tu parte después de de verdad, tan didáctica exposición y tantas ideas que yo creo, amigos, nos van a quedar el día de hoy para que ustedes sigan reflexionando a propósito de estos temas. Don Antonio. Voy a recomendar dos textos para el que quiera profundizar y tener una
una idea sobre esto y de la manera más objetiva, bueno, profundizar, ¿no? Reflexionar. Los dos son capítulos, textos breves de Friedrich Hayek, que es un pensador, un genio realmente. Estudió Derecho, pero también Economía, obviamente Sociología y Ciencia Política. Entendió también mucho de antropología y hasta de la forma como se crea, se organiza el lenguaje. Él tiene dos textos que yo creo que son para este tema importante. Uno se llama El atavismo de la justicia social. O sea, la justicia social es una idea y que son estos derechos sociales, es un atavismo, es algo atávico, es algo que nos quedó de esa etapa pre-orden extendido, gran sociedad, de la tribu. Y el otro, que va en el mismo orden, de hecho, son las mismas ideas con otras palabras, es un capítulo de un libro también de Hayek. El libro es Derecho, Legislación y Libertad. Legislación y Libertad. Hay un capítulo que se llama algo así como las normas legales, las normas abstractas y los impulsos emocionales de la tribu. Es el capítulo, creo que es el capítulo 11 de ese libro de Derecho, Legislación y Propiedad. El que quiera profundizar, que se lea, son 20, 30 páginas, que se lea esos dos artículos, pasajes de Hayek, y de ahí va a sacar otra cantidad de ideas, de información para contrastarlas. Y si son venezolanos, va a ser muy fácil hacer el contraste y ver la razón de esta teoría que es contraintuitiva y además de eso es innovadora. Innovadora, con todo y que estamos hablando del siglo XX, innovadora para los venezolanos y para los latinoamericanos en general. Estaba la presidenta de México diciendo esas sandeces. Es innovadora por un motivo, porque todos hemos sido educados por el Estado. Y dime quién te educa y yo te diré cómo piensas. Entonces, ¿quién aquí, o sea, respóndanse, quién en la escuela tuvo contacto con las ideas de Hayek o de Mises o de los liberales, incluso de Adam Smith? Ninguno de nosotros. Y en las universidades, ¿quién tuvo contacto con esta? Ninguno de nosotros. Porque es la educación pública a la que no le interesa que descubramos a estos pensadores que ya han desnudado la verdad y ha dejado en claro que esta visión de los derechos sociales, la justicia social, el Estado benefactor, garante, prestador, es una farsa, es una mentira. Mira, bueno, Neomar, Ricardo, tus palabras finales. Breve, ¿no? Fíjate que el Estado social y estos derechos sociales están pensados para ayudar a los que menos tienen, a los pobres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas ayudas sociales, Neomar? Si tú das educación gratuita, que por ejemplo en el caso de Venezuela es desde los años 60, quizás un poco más atrás, hasta el presente. Pero sigue habiendo educación gratuita porque todavía hay pobres. Es decir, que el Estado social, lo que quiero significar con esta idea, que no le interesa sacarte de la pobreza, sino mantenerte en ella. Porque en una sociedad rica, en una sociedad con excedentes,
no haría falta que la educación fuese gratuita, que la salud fuese gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que te quiero decir, que estas ayudas sociales, mientras más se mantengan en el tiempo, no es una prueba de su éxito, sino de su fracaso, porque son ayudas sociales ante problemas de la sociedad, que el Estado asume la obligación de ayudarlo, pero si pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y la ayuda persiste, 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 es porque el problema no se ha resuelto ni se va a resolver de esa manera. Entonces quería hacer esa pequeña reflexión. Bueno, y yo solo quería agradecerles a ambos por su tiempo, su dedicación y su buena disposición para explicar estos temas que no son sencillos en muchas ocasiones, aunque en el fondo sí, cuando llevamos las cosas al tema práctico, cuando le ponemos a la gente la evidencia en la cara, creo que los argumentos se desarrollan por sí solos y yo creo que las cosas caen por su propio peso. Y creo que hoy, a propósito de lo que significa todo el asunto y la madeja de los derechos sociales, acá habrá muchísimas cosas que la gente va a reflexionar de ahora en adelante. Don Antonio Canova, don Ricardo Baroni, es un enorme placer contarles entre los amigos y además entre las personas a las que uno puede decirle para sostener un diálogo, en este caso, bueno, a 6 manos, para poder hacer el desarrollo de un tema como este. Les mando un fortísimo abrazo y les agradezco muchísimo. Antonio, Ricardo. No, vale. No, Gracias a ti, Nomar. sigue, Nomar. Sigue que estás haciéndolo bien. Un abrazo. Gracias, gracias. Amigos, si a ustedes les ha gustado lo que han visto el día de hoy, por favor suscríbanse a este canal, déjenos un comentario y dejen un like. Con eso nos ayuda muchísimo a que mucha más gente vea temas interesantes como este y pues pueda formarse sus propias conclusiones a propósito de los mismos. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.